Personas que aún no han escaneado el código QR, por favor aprovechar en este momento. Para nosotros es muy importante su apreciación acerca del evento y por supuesto la retroalimentación que obtengamos de ustedes. Bueno, vamos a dar paso al panel denominado Combustibles para la Transición. Invitamos al escenario a Andrés Sarmiento, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Frontera Energy. Álvaro Martínez, Managing Director and Partner de Boston Consulting Group. Carolina Rojas, Presidenta Ejecutiva de Fede Biocombustibles. Y Karen Peralta, Directora de la Cámara de Hidrógeno Andy Naturgas, quien será la moderadora. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Este panel me entusiasma mucho porque hemos visto en estos 2 días el rol de cada uno de los energéticos dentro de la transición energética, ¿no? Entonces ayer hablábamos de la minería que es tan relevante en el marco de la transición energética, hemos hablado de gas natural, hoy gran parte de la agenda estuvo orientada a gas natural. Y bueno, llega el momento de hablar de los combustibles y un poco hablar acerca del futuro con los combustibles limpios o combustibles también alternativos. Entonces, bueno, para esta conversación me acompañan 3 visiones distintas, creo yo, desde distintas aristas. Y quisiera comenzar preguntando cuál es la visión del rol de los combustibles dentro de la transición energética. Y quisiera comenzar contigo, Andrés, sobre cómo están viendo esto en Frontera, tanto en Colombia como en otros países donde operan. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias también a la Andy, Jaime, Bruce por la invitación y a todos los sobrevivientes viernes a las 4 de la tarde todavía por acá. Yo comenzaría, Karen, un poco refiriéndome a que yo creo que acá hay 3 visiones que no necesariamente son muy distintas alrededor del rol de los combustibles en la transición y cuáles deben ser los combustibles en la transición. Un poco la aproximación hacia lo que está pasando en el país y cuáles son los combustibles que tenemos. Me gustaría mirar primero cuál es el parque automotor en Colombia, cómo funciona el parque automotor en Colombia. Si uno ve cerca de los 7 millones de vehículos que hay, cerca de las 11.5 millones de motos y más de las 130 millones de toneladas que se transportan en el país, el 96% se hace con combustibles líquidos, gasolina y diésel principalmente. Cuando uno mira el ambiente en el que estamos trabajando, pues evidentemente con un 10% de mezcla de etanol y de biodiesel, pero cuando uno mira el ambiente dentro del cual estamos operando, uno dice, pues tenemos un reto y un espacio grandísimo para que haya diferentes energéticos y diferentes jugadores que compartamos y que podamos participar de esta torta del sector de transporte. Otro dato adicional para poder, digamos, plantear algunos puntos de lo que debería pasar es las emisiones que se generan del transporte en Colombia son cerca del 12.8% de las emisiones totales. Lo mirábamos ayer, nos lo mostraban tanto Tomás como Luis Ernesto estos datos. Entonces, cuando uno ve esto, dice, hay unas emisiones que como sector deberíamos poder contribuir a la disminución de esas emisiones. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, y hay una discusión de calidad del aire que también debería darse acá, no solamente un tema de emisiones de CO2, sino calidad del aire al final termina siendo una problemática más importante muchas veces
para las ciudades de lo que es la reducción necesaria en las emisiones de CO2. Entonces, ¿qué está pasando frente a eso y cuáles son los temas concretos que nosotros en Frontera consideramos que se pueden dar? Lo primero, aumento de mezclas. Tuvimos una muy buena señal de llegar al 10%. Sin embargo, como también podemos y queremos ver que este sector productivo en Colombia alrededor de los biocombustibles sea el que nos entregue los biocombustibles y no dependamos exclusivamente de la importación, pues es importante que con el crecimiento y las señales de aumento de mezclas, como han hecho diferentes países de la región, pues venga también la oferta nacional. En el caso del etanol, después del anuncio, digamos que se está llenando el mercado con una parte importante de importaciones, entonces ahí vemos una oportunidad. ¿Cómo damos señales de seguir aumentando las mezclas que nos van a ayudar tanto en temas de emisiones como de calidad del aire, pero al mismo tiempo al aumentar las mezclas, pues cómo garantizamos y damos los incentivos para que la industria nacional pueda fortalecerse y participar en ella? La segunda, creo que todo el día hemos hablado en 2 paneles alrededor del rol del gas natural, y es que el rol del gas natural, que eventualmente podrá ser hidrógeno y eventualmente podrá ser biogás, pero hoy la oportunidad de usar más gas natural en la movilidad para transportar esas cerca de 130 millones de hectáreas que movilizamos en el país es fundamental. Vemos importantes esfuerzos por parte de los diferentes, digamos, de todas las empresas que participamos de la cadena del gas natural, y ahí lo que vemos es que el gobierno nos debe acompañar en seguir dando los incentivos para aumentar el uso del gas natural en la movilidad, tanto en carga como en livianos en las ciudades. El rol que tenemos y oportunidad alrededor de acompañar como energético esta transición con el uso del gas natural es infinito. El gas sería, digamos, un segundo componente muy importante. El tercero, ¿cómo vamos dando incentivos para el desarrollo de nuevos combustibles? Ahí está el biogás en primera instancia, estará el hidrógeno, y creemos que se han venido dando señales importantes alrededor de la movilidad eléctrica, pero definitivamente digamos que ahí todavía por vía costos hay unas barreras importantes que se deben seguir identificando oportunidades de flexibilizar y de facilitar el acceso. Y por último cerraría con un tema alrededor de cuáles son las señales dentro del mismo sector de combustibles que se podrían dar. Vemos ahí oportunidades alrededor de calidad, evidentemente, cómo seguimos regulando la cadena para que la calidad, el QAQC, digamos, de toda la cadena de combustible siga garantizando la mejor calidad, y eso nos va a ayudar también en los componentes de emisiones en la ciudad y de calidad del aire. Y probablemente, como último aspecto, además de la calidad en los combustibles líquidos, es cómo acompañamos una renovación del parque automotor. Porque el parque automotor, no importa cómo evolucione la calidad de los combustibles gasolina y diésel, si el parque automotor no es apto y no está preparado para ser un estándar Euro 5, Euro 6, pues no vamos a funcionar con las emisiones objetivo que tenemos. Entonces, ahí tenemos definitivamente un horizonte de diferentes alternativas, y yo creo que acá hay espacio para absolutamente todos los energéticos. En este momento el reto va a ser cómo vamos migrando del parque automotor que tenemos y evidentemente ir incorporando las señales para tener nuevos energéticos en la matriz. Así es, Andrés, tocas varios temas. Uno de ellos es, bueno, movilidad eléctrica, si es muy real para Colombia, cuántos años nos faltan para hacer una renovación de un parque automotor más eléctrico, más limpio, y yo creo que ahí los bios juegan un rol fundamental en esa transición. ¿Ustedes cómo lo están viendo, Carolina, desde Fedebicombustibles? ¿Cómo va ese rol de los combustibles en la transición energética? Aló. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. También agradecerles que sigan aquí en este horario estelar de la tarde. Muchas gracias, Jaime y a la Andy por la invitación. Y bueno, Andrés tocó muchos temas que yo voy a decir que voy a ratificar y son muy importantes. Y es primero que los biocombustibles ya son la alternativa para la descarbonización del transporte. Los biocombustibles son un sector que ya llevan 20 años y pues recordemos que son los biocombustibles porque a veces se nos olvida. Son el biodiesel, que es de origen de aceite de palma, el bioetanol, que es de origen de caña de azúcar, y que hoy todos los colombianos que nos movilizamos en vehículos de combustión estamos consumiendo en un 10% bioetanol,
y estamos consumiendo en los productos que estamos comprando en las tiendas, en el transporte de carga, un 10% de biodiesel. Es decir, que todos nosotros que estamos haciendo ese consumo en el transporte, hoy en día estamos ayudando a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Más o menos de qué estamos hablando. Estamos hablando que el año pasado, con estas mezclas que están reguladas por el Ministerio de Minas y Energía, redujeron 3.2 millones de toneladas de CO2 al ambiente. ¿Eso más o menos a qué equivale? Eso es lo equivalente a quitar 1 millón de vehículos del parque automotor, solamente con lo que ya estamos haciendo. Y además, como decías, Andrés, muy importante, también estamos ayudando a la calidad del aire, porque al hacer de origen vegetal, los biocombustibles pues, reducen el material particulado y eso contribuye pues, a todos los temas de salud en las grandes ciudades y demás. Hoy en día, con estos números, los biocombustibles son los que están aportando el 80% de la reducción de emisiones del sector del transporte. Y en esa medida, pues hay un gran potencial hacia adelante para seguir haciendo esa contribución con los incentivos adecuados. Es muy positivo que ya haya unas mezclas establecidas, que es lo que nosotros queremos, de 10% tanto en el bioetanol como en el biodiesel, pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer y que seguramente vamos a hablar en este panel. Por ejemplo, promover las mezclas voluntarias. Nosotros desde Fede Biocombustibles tenemos un programa que se llama el Club de Biotanqueo, donde 1.300 vehículos en el país están utilizando mezclas del 20%. Voluntariamente lo están haciendo porque tienen muchísimas ventajas en el desarrollo de sus motores y demás. Aquí seguramente todos ustedes vieron un carro que está parqueado de afuera, que es de una tecnología que se llama Full Flex, que básicamente puede andar con 100% de bioetanol, pero además es híbrido. Esto es una tecnología muy común en Brasil y pues lo que nosotros estamos promoviendo es que se pueden dar mezclas voluntarias a nivel de pasajeros para mayor utilización de bioetanol. Entonces, estas dos medidas, digamos, de mezclas voluntarias y también ir avanzando en el mercado regulado, en donde hay oportunidades para seguir avanzando sobre la descarbonización de la movilidad, asignarle a cada una de esas herramientas que decía Andrés que están disponibles para la descarbonización del transporte, digamos, un valor en términos de su aporte ambiental. Y nosotros como país pues no somos los únicos. El tema de los biocombustibles ha empezado a tener un eco muy importante en los países en desarrollo justamente por lo que tú mencionabas y es pues, los potenciales cuestionamientos que hay a la velocidad a la que se va a poder electrificar el transporte. Y entonces en países en desarrollo los biocombustibles se vuelven una alternativa interesante. Nuestro gran referente es Brasil. En Brasil las mezclas obligatorias son 27%, pero hay posibilidad de tanquear los carros hasta con 100 etanol, pero ellos también tienen mezclas obligatorias de biodiesel del 14% y tienen una vista de hacerlo hasta 15%. En países como Indonesia las mezclas de biodiesel son 35%, es decir, para países que están en desarrollo, los biocombustibles pueden ser una alternativa para esa transición hacia la movilidad sostenible con las diferentes tecnologías que hay disponibles. Entonces, un sector que lleva 20 años haciendo una contribución y que quiere contribuir cada vez más. Bueno, y ahí pasando a una visión un poco más global, Álvaro, ¿ustedes cómo ven ese rol de los combustibles en la transición energética, teniendo en cuenta estas diferencias entre países y que la transición debe estar ajustada a la realidad de cada país? Sí. Bueno, gracias, Karen, y gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Sí, a mí me gustaría dar también esa visión un poquito más, a lo mejor, global, ¿no? Como dices. Al final, los combustibles, los que llamamos sostenibles, sobre todo biofueles y fueles, pues efectivamente no son es una de las opciones para digamos, la reducción de emisiones, pero no la única, ¿no? Es obvio, compiten con electricidad, gas, temas de eficiencia energética. Pero sí es verdad que este tipo de combustibles sí pueden ser clave para abatir emisiones de los sectores que típicamente se denominan difíciles de abatir, los que en inglés se suele decir hard to abate, ¿no? Si básicamente, si tomamos las emisiones a nivel global, más o menos el 30% de esas emisiones son de sectores de difícil abatimiento y en especial más o menos un 8% tiene que ver con sectores químicos, transporte marítimo o aviación.
donde no existen demasiadas alternativas más allá de ese tipo de combustibles, ¿no? Con lo cual, si bien no son la única solución, sí es verdad que desde un punto de vista más global pueden tener un espacio significativo para abatir emisiones de esos sectores. Bueno, ya que tocas el tema del reto que hay en la reducción de emisiones en el transporte aéreo, en el transporte marítimo, nosotros desde el sector de hidrógeno hemos visto una gran oportunidad en el hidrógeno para la producción de estos combustibles sintéticos. Y quisiera pasar contigo nuevamente, Carolina, y es el rol del SAF, los combustibles sostenibles de aviación, incluso también bueno, para aviación y también transporte marítimo, que han visto y cuáles son las oportunidades que Colombia podría tener frente a estos compromisos internacionales de las aerolíneas y de los grandes jugadores en este mercado. Sí, gracias, Karen. Pues como mencionabas, el sector de la aviación es un sector que también se tiene que descarbonizar. Y a diferencia de los vehículos de pasajeros, si bien hay mucha tecnología en hidrógeno, inclusive en aviones eléctricos, realmente esas tecnologías de pronto están más lejos que esas tecnologías para los vehículos de pasajeros. Entonces, la industria aeronáutica a nivel mundial tiene un gran compromiso de descarbonizarse, y en esa matriz de descarbonización, el 74% de la meta que van a cumplir al 2050, a la que se han comprometido a nivel internacional, son los biocombustibles sostenibles para la aviación. Los biocombustibles sostenibles para la aviación son biocombustibles que pueden venir de muchísimas materias primas. Hay tecnologías que utilizan aceites usados, aceites de soya, aceites de palma, hay tecnologías que utilizan alcohol, hay tecnologías que utilizan biomasas de diferentes tipos, e inclusive estos biocombustibles más sintéticos que hacen captura de carbono y lo vuelven biocombustibles para los aviones. Cada tecnología pues tiene una ruta, digamos, diferente y unos costos diferentes, pero el volumen y el tamaño del mercado de aquí al 2050 lo que hay es una gran oportunidad para Colombia, porque tenemos esas materias primas, tenemos los aceites, los alcoholes, las biomasas, y tenemos también la experiencia de 20 años de un sector de biocombustibles. En ese sentido, pues hay mucho por hacer. Ya hay algunas normas y algunas regulaciones en las leyes que han habilitado la discusión. Actualmente el gobierno, en cabeza de la Aeronáutica Civil, está haciendo una hoja de ruta de lo que se necesita para la creación del sector de SAF o Sustainable Aviation Fuels, como se dice en inglés. Y pues ahí es un tema de un marco regulatorio que permita los incentivos adecuados para hacer esas inversiones. Algunos de nuestros afiliados están haciendo prefactibilidades en ese sentido, Ecopetrol también está haciendo algunos temas en ese sentido, y ese es un mercado, una oportunidad ya, porque los biocombustibles para la aviación dependen mucho de sus emisiones, o sea, hay que tener una reducción de emisiones, y por eso nosotros estamos compitiendo con la región más cercana. O sea, el hub del SAF de la región andina va a ser o en Colombia, o en Perú, o en Panamá. Entonces nos tenemos que poner las pilas para nosotros ser quienes, ojalá nos quedemos con un tamaño de mercado interesante y pues hacer esa contribución a la descarbonización del transporte aéreo. Bueno, ahí mencionabas y te enfocabas mucho en los SAF también de origen biológico, están también los sintéticos, donde el hidrógeno juega un rol fundamental y tenemos que tener unos costos de producción de energía muy competitivos para que podamos producir un combustible sintético competitivo. Y quiero preguntarte, Álvaro, ¿cómo están viendo la entrada de SAF y qué otros energéticos o combustibles alternativos, más bien hablemos de combustibles alternativos, están viendo en estos sectores, principalmente el transporte aéreo, transporte marítimo? ¿Y qué pasaría si Colombia demora esa ruta en la entrada de SAF? ¿Cuál sería el siguiente o nuestro competidor en esa línea? Sí, yo creo que lo primero es confirmar lo que se acaba de decir. La oportunidad de SAF es una oportunidad significativa a nivel mundial. O sea, estamos hablando en la Unión Europea, tengo aquí el dato, pero en la Unión Europea, básicamente en el año 2050 se ha comprometido a que más del 60%
digamos, de que SAF tenga una cuota de más del 60% en 2050. 5% en 2030. Eso más, y en Estados Unidos multiplicar por 10 la cuota actual. Eso supone, digamos, un esfuerzo gigante y una oportunidad enorme, ¿no? Ahora, el reto para Colombia es cómo llegar hasta ahí, ¿no? Cómo llegar hasta ahí, cómo ser competitivo en ese SAF. Porque al final, como decíamos, hay varios caminos para hacerlo. Uno, efectivamente, es a partir de renovables. A partir de renovables, donde efectivamente ahí tenemos pues, un reto de competitividad fundamentalmente con Chile, dentro de la región, donde tiene unos costos levelizados de energía, digamos, pues más competitivos que los que tenemos en Colombia. Otro, efectivamente, es el hidrógeno. Hidrógeno donde la oportunidad puede ser interesante, pero donde también partimos de una situación de desventaja. Más o menos, según nuestros cálculos, podemos estar un poquito más del doble lo que puede costar la tonelada de hidrógeno verde versus Chile. Donde nosotros sí vemos que hay una oportunidad muy significativa es en e-fuels y SAF a partir del CO2, digamos, a partir de la captura de CO2, ¿no? De lo que se llama el CO2 biogénico. Colombia es uno de los países del mundo más competitivos para ese tipo de, digamos, para todo lo que tiene que ver con lo que llamamos soluciones basadas en la naturaleza. Básicamente está al nivel de Brasil. Hay pocos países en el mundo con la diversidad y la riqueza natural que tiene Colombia y eso lo posiciona en una situación única para todo lo que tiene que ver con la definición de este tipo de combustibles basadas en la captura o en el CO2 biogénico. Obviamente, eso requiere inversiones en tecnología, toda la tecnología Fischer-Tropsch, etcétera, que hoy todavía, digamos, no tiene un gran desarrollo, ¿no? Pero volviendo a la raíz de tu pregunta, yo diría, uno, la oportunidad en SAF es muy importante por las, digamos, por ya las decisiones tomadas tanto en Estados Unidos como en Europa. Va a ser muy competitivo. Bueno, básicamente todo el mundo está viendo la misma oportunidad, entonces va a ser un mercado altamente competitivo, pero si en algo Colombia puede ser competitivo es a partir de ese CO2 en los e-fuels y especialmente SAF a partir de ese CO2 biogénico. Terminas con un tema muy importante y creo que es aquí el gran asunto y son las inversiones, ¿cierto? Según el último informe de la Agencia Internacional de Energía, por cada dólar que va a combustibles y energías tradicionales hay 1.7 dólares a combustibles y energías alternativas. Esto quiere decir que se sigue desarrollando el negocio tradicional a la vez que se introduce pues una nueva alternativa energética. Y entonces aquí me quiero devolver a la realidad colombiana y hemos hablado estos 2 días que la transición energética pasa por una transición fiscal, pasa por unos retos también de transformación en las regiones. Andrés, ¿tú cómo ves ese tema de la transformación en regiones con los combustibles? Gracias, Karen. Dos cosas. Una, ayer veíamos en la presentación de Ecopetrol un poco cómo ha aumentado la inversión de Ecopetrol como empresa nacional en energías sostenibles, en energías renovables, etcétera. Cuando uno mira para la mayoría, al menos de empresas de petróleo y gas, si bien esa proporción ha venido aumentando, digamos que el aumento, al menos dentro del componente de este segmento de mercado, digamos, todavía debe aumentarse mucho más en ese proceso de diversificación que están haciendo estas empresas. No quiere decir que no hayan inversiones que estén viniendo de otros lados. Un poquito este tema de transición fiscal y de cómo vemos nosotros el rol que tienen las empresas de petróleo y gas en las regiones, no solamente desde la perspectiva petrolera, pero también desde la de combustibles. La ACP recientemente mencionaba
en un informe de combustibles cuáles fueron los impuestos que se pagaron por parte del sector de gasolina y diésel en Colombia en el 2023 y hablaba de 8.5 billones. De esos 8.5, cerca del 45% de los recursos se fueron a los territorios, gobernaciones y municipios. Entonces, cuando uno habla de transición fiscal, pues tiene que pensar no solamente en el problema que esto podría generar a la luz del gobierno nacional, de los ingresos del gobierno nacional, pero también a la luz de los gobiernos locales, municipales y ya más al nivel de las gobernaciones. Y en ese sentido, un poco lo que nosotros vemos es la transición se va a ir dando, todos estamos montados en que vamos a ir transicionando. Yo creo que si uno habla con todas las empresas de petróleo y gas, nosotros tenemos proyectos de energía solar, nosotros estamos usando vehículos renovables, ya sea movilidad eléctrica, movilidad con gas natural, y todos seguimos adelante y tratando de mirar todas las alternativas posibles para hacerlo, pero pues eso son realidades fiscales que se van a presentar al nivel local y que tendremos que ver como país cómo vamos a reemplazar los ingresos de estos municipios, por un lado. El otro es el tema de empleos. ¿Cuál es el número de empleos que se está dando alrededor del tema de estación? Minoristas principalmente, digamos, pero en toda la cadena de combustibles, cerca de 150.000 empleos directos, 120.000 empleos indirectos, y pues esa es la transición que hagamos alrededor de todas estas estaciones. Definitivamente tendrá que ser una transición organizada para que pueda haber, seguramente no será una sustitución porque mucho de la cadena se seguirá usando independientemente del tipo de combustible, pero definitivamente ese es otro tema el cual deberíamos pensar. Y cierro un poco mirando en esa transición fiscal o haciendo una reflexión también alrededor del tema petrolero. Con todo lo que ha venido y las señales que se están dando alrededor del desarrollo de la actividad de petróleo y gas en las regiones, pues está habiendo una menor actividad. Si uno mira los proyectos de inversiones de capital que se van a dar o que se dieron en el 2023 y que se van a dar en el 2024, en el global de las empresas se ve que hay unas disminuciones en la inversión. Esas disminuciones se terminan convirtiendo en menor generación de empleo localmente, menor contratación de bienes y servicios locales, menor actividad en general en las regiones. Si adicionalmente a esto le sumamos todo lo que puede estar pasando alrededor de los combustibles, pues la problemática que se podría generar va a significar que esto se debe hacer en un periodo planeado de tiempo. Seguramente no será en 5 o 10 años que vamos a tener un sector de transporte completamente transicionado a energías de cero emisiones, pero lo más importante, y yo creo que cerraría con un poco lo mismo que decía antes, es más allá de quedarnos hablando en el abstracto de la transición energética, deberíamos poder aterrizar con unas metas concretas alrededor de cómo queremos reducir las emisiones en el sector de transporte, cuáles esas reducciones de emisiones y de calidad del aire que queremos tener en 10, 15, 20 años, y de esta manera dar señales concretas para los diferentes sectores para que se pueda dar la evolución. Si nos quedamos discutiendo alrededor de la transición, cuáles van a ser los combustibles, pues eso no nos va a llevar a poder transicionar realmente con energéticos de menores emisiones. Gracias, Andrés. Y entonces voy a Carolina y para preguntarte, bueno, puntualmente con los biocombustibles, ¿en qué regiones, dónde está ese potencial y cuál es ese impacto en la producción de bios en las regiones? Bueno, empezar de pronto comentando el último comentario de Andrés, y es que frente a las alternativas para la descarbonización del transporte, los biocombustibles ya están, o sea, es una alternativa oportuna, ya existe. Es un sector que lleva 20 años, un poco para atar al tema del potencial. El sector lleva 20 años, emplea de manera, digamos, en su cadena directa más o menos 90.000 empleos, pero al tratarse de un sector cuyas materias primas son en sectores agrícolas, en las regiones que cultivan aceite de palma, en las regiones que cultivan caña, más o menos se está apalancando algo así como 470.000 empleos. Hoy en día la industria es algo así como 2% del PIB manufacturero, pero hay mucho potencial para crecer. Más o menos lo que estamos estimando es que podrían haber casi $1 billón de inversiones para poder alcanzar diferentes metas de descarbonización.
Y este programa que ya lleva 20 años, que fue apalancado a través de un COMPES en el 2008, tuvo una evaluación en el 2018 por parte del Departamento Nacional de Planeación que mostraba que el programa del biodiesel específicamente tenía un retorno de 3-1. O sea, el costo-beneficio del programa de biodiesel tuvo un retorno de 3-1 frente pues, a las inversiones que se hicieron, y en el caso del biotanol casi de 2-1. O sea, lo que ya se ha demostrado ese impacto económico que puede ayudar a apalancar esa transición económica de la cual se ha venido hablando en este foro durante los últimos 2 días, y con las señales regulatorias adecuadas. Es un sector que tiene la disposición de seguir creciendo, no solo en la ruta de la descarbonización, pero también generando empleos locales, producto nacional y desarrollo en las regiones rurales, en donde sabemos que hay muchísimos retos y donde el sector de los hidrocarburos pues, va a ir teniendo menos importancia, en donde podría haber un tema de reemplazo de empleos y de desarrollo. Gracias. Y bueno, quisiera entonces preguntarte, Álvaro, ¿qué se viene para Colombia en materia de combustibles? Ya Carolina nos dice, pues los hidrocarburos van a empezar a tener a lo mejor una menor participación. ¿Ustedes cómo han visto ese futuro? ¿Qué se viene para Colombia en materia de combustibles? Hola. Ahí. Yo creo que lo primero es plantear bien el debate de la transición. Lo decía antes Andrés, ¿no? Yo creo que no nos podemos olvidar de, cuando hablamos de transición, de lo que se denomina el trilema energético, ¿no? Al final esto no es transición, esto es acceso a energía. Y lo que tenemos que garantizar es energía, efectivamente, que pueda ser cada vez más sostenible, pero a la vez que sea equitativa y que ojalá sea barata. Y cualquier movimiento que uno pueda hacer en esas direcciones tiene que tener consideración en cualquiera de esas aristas. Uno pudo ver, o todo el mundo pudo ver cómo hace un par de años, o cuando estalló la guerra de Ucrania, la crisis energética que se produjo en el centro de Europa, en Alemania especialmente, ¿no? Con los precios a niveles históricos, etcétera. Eso fue consecuencia de decisiones de política económica que se tomaron en un momento dado de transicionar de forma acelerada hacia energías renovables y, por tanto, incrementar la dependencia, en ese caso, sobre Rusia, ¿no? Yo creo que cualquier debate en Colombia debería ser, en mi opinión, menos polarizante, menos político y más basado en esos 3 elementos. Y también basado en una realidad, que es que Colombia tiene una riqueza hidrocarburífera que le coloca en una situación súper ventajosa para afrontar la transición. Es decir, Colombia puede seguir, digamos, financiando la transición a partir de la explotación de hidrocarburos fósiles. Y de esa manera ir haciendo una transición ordenada hacia adelante, ¿no? Eso sería lo primero que yo diría. Digamos que sin combustibles fósiles, pues será muy difícil en Colombia llegar a una transición que cumpla esos 3 elementos del trilema energético, ¿no? Que además de ser sostenible, sea también accesible para todos y ojalá barata. Dicho eso, ¿cómo vemos hacia adelante el futuro en la parte más de combustibles sostenibles, etcétera? Yo creo que pues, indefectiblemente Colombia debe destinar, o ya está destinando, pero ojalá a un nivel más, a una velocidad más acelerada, un mayor desarrollo renovable, ojalá acceso, lo decía antes Mónica en el panel anterior, ojalá acceso a nuevos inversionistas, ojalá también que eso va a generar retos, sobre todo en transmisión. Yo creo que se va a requerir inversiones en transmisión para poder conectar áreas más remotas con el resto del país. Seguramente ir hacia una sofisticación del mercado de renovables, con un desarrollo de los mercados de créditos fiscales. Yo creo que arbitraje de otros energéticos, dada la alta volatilidad de los renovables. Aquí creo, y se ha dicho bastante en estos 2 días,
que el gas va a tener un papel fundamental como estabilizador, digamos, estabilizador de esa transición. Y si nos vamos hacia otros, digamos, más allá de renovables, pues efectivamente yo creo que el momento también es ahora de que de manera ordenada vayamos poniendo fichas en todos estos elementos que hemos dicho, ¿no? Más allá de biofueles, que efectivamente ya es una realidad en Colombia desde hace años, cuando hablamos de todo el tema de e-fuel biogénico, etcétera, pues sí es el momento de encontrar las señales para poder empezar a invertir en pilotos y empezar a construir la capacidad, ¿no? Y después también preguntarse cuál es el rol que cada agente tiene que pagar o tiene que tener en esa transición, ¿no? No es lo mismo el rol de Ecopetrol que, por ejemplo, el rol de Frontera. Digamos, Ecopetrol, pues efectivamente tiene un rol prominente en la industria energética colombiana, de tractor, etcétera. Mientras que otras compañías, yo creo que el objetivo número uno, que no lo dije, por orden, sería lo que sí sería actuar en su propia descarbonización, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para cualquier compañía de este sector. Y otra cosa es, una vez que uno ya empieza a asegurar su descarbonización, ver si puede empezar a generar negocios alternativos a partir de esa transición. Un comentario. Te iba a preguntar a ti, entonces No, adelante. No, un comentario. Álvaro habla de todas las diferentes alternativas que se tendrán que desarrollar y las que ya existen, cómo las aprovechamos, pero al final hay un tema que es completamente transversal y es cómo le vamos a dar viabilidad social. Y quería tocar el tema social muy, muy importantemente porque esta mañana hablábamos de solamente bloqueos asociados al sector de combustibles durante el 2023 fueron 245, decía Frank en la mañana. Ni hablar, él hablaba de más de 1.300 a todo el sector en general, pero independientemente si estamos hablando de proyectos de movilidad eléctrica que van a necesitar el desarrollo de transmisión, distribución, proyectos de hidrocarburos que necesitan una viabilidad social, que posteriormente necesitan un transporte de los hidrocarburos, proyectos de biocombustibles que necesitan también una viabilidad a nivel del territorio agrícola y que uno pueda sacar el producto. Hay un eje transversal que es la viabilidad social y el acompañamiento del gobierno nacional alrededor del desarrollo y la productividad de cualquiera que sea la alternativa por la cual nos definamos. Y ahí definitivamente como sectores pues va a ser fundamental el acompañamiento y el apoyo que podamos tener del gobierno nacional en la solución pues a todo nivel social cuando se trata de desarrollar estos sectores. Creo que eso es un tema bien relevante y que es indistinto de cuál estemos hablando. Y el tema social creo que es transversal a todos los energéticos, a todos los combustibles. Y bueno, quería hacerte la pregunta y seguía contigo para preguntarte, bueno, ¿qué se viene para Colombia en materia de combustibles? Lo menciona Álvaro, sobre la importancia de la industria oil and gas en la transición energética. Y ayer David Reaño nos mostraba cómo hay una correlación directa entre los ingresos por el negocio tradicional y las inversiones que se hacen en las nuevas tecnologías. Y en ese sentido quiero preguntarte, ¿qué se viene para Colombia en materia de combustibles? En materia de, digamos, si vamos un poco al eslabón de producción y desarrollo, lo que vemos es cómo podemos, con el contexto actual contractual de desarrollo de petróleo y gas, pues seguir llevando a cabo nuestros proyectos exploratorios con los contratos que ya tenemos, ojalá tener descubrimientos y posteriormente poder llevar ese crudo a las refinerías o a la exportación en función de lo que podamos hacer. Un poco el rol de los combustibles ya a nivel del downstream, pues es cómo seguimos fortaleciendo la sostenibilidad de los combustibles, ¿cierto? Poder tener toda una cadena de valor que permite que los combustibles le lleguen al usuario final y todo eso pues involucra al componente social por un lado. El tema de confiabilidad va a ser fundamental y evidentemente entre
más tengamos los incentivos para poder mantener la infraestructura de combustibles líquidos que nos permita seguir llegando a los usuarios finales, pues nos dará y nos fortalecerá en la perspectiva de confiabilidad. Y al final, pues uno sí quisiera ya digamos a nivel estructural de país, cómo podemos seguir siendo autónomos nacionalmente, y esto creo que nuevamente también le aplica a los diferentes sectores, cómo podemos seguir fortaleciendo la autonomía energética que tenemos como país, y de ahí dependerá que podamos responder adecuadamente a esa demanda que, si ustedes ven cómo se proyecta la evolución de la demanda de gasolina y diésel, se habla cerca del 3% para diésel en los próximos 10 años y 1.5% para gasolina en los próximos 10 años. Entonces, la demanda va a estar ahí. Tenemos que garantizar que el segmento de combustibles pues, pueda atenderla de manera adecuada. Carolina, ¿qué se viene para Colombia en materia de combustibles? Yo creo que hemos hablado de todos los temas. Desde nuestra visión, los biocombustibles tienen un rol muy importante que jugar en la descarbonización del transporte terrestre, con los aportes ya demostrados que ha tenido, y para ello se necesitan las señales adecuadas en esa canasta de opciones para descarbonizar el transporte. Está una oportunidad que, como decías, todo el mundo la está mirando y va a haber una competencia muy dura, pero es una oportunidad el tema de los biocombustibles para la aviación. Un tema que no hablamos fue el del transporte marítimo. El transporte marítimo también se tiene que descarbonizar y los biocombustibles también son una oportunidad ahí. Entonces, vemos muchas oportunidades de utilizar un producto que ya está demostrado, que es un producto nacional, que puede traer desarrollo a las regiones, y que además tiene otro tema que tocó ahorita Andrés, que de pronto no hemos mencionado, y es la confiabilidad y la seguridad, porque cada biocombustible que se produce en Colombia, así como lo es el gas y todas estas discusiones que hemos tenido referente a las reservas, también son biocombustibles que no tocará importar, que están aquí. Y eso también es un factor que es muy importante en esta discusión de la descarbonización, no solamente de cómo se descarboniza, sino qué confiabilidad le podemos dar a esa descarbonización. Entonces, nosotros pues tenemos mucho optimismo, pero lo que necesitamos es que nos den las señales regulatorias adecuadas para poder poner en marcha esos planes. Gracias, Carolina. Así llegamos al final de este panel. Creo que hay una gran conclusión, y es el orden en la transición energética y esa claridad en que es necesaria una diversificación energética que va desde las fuentes, pero también pasa por los combustibles, y que para esto se requieren unas señales muy claras, lo cuentas tú o nos lo decías hace un momento, para los BIOS, pero también los resultados de esta ruta de SAF para tener una señal clara hacia dónde quiere ir al país, teniendo en mente que esto es una gran oportunidad que tiene Colombia para desarrollar BIOS, para desarrollar combustibles sintéticos, pero que también hay otros países de la región en esta competencia y están buscando participar en este mercado. Muchísimas gracias a los tres por su participación.